Pues son las 6:19. Madrid es conocida por su amplitud, por sus grandes carreteras, por el gran tráfico acumulado tanto en el centro de la ciudad como a las afueras. Y aunque en cualquier ciudad sea necesario un buen conocimiento sobre seguridad vial, parece que la Comunidad de Madrid necesita implementar este concepto. Y es que la capital está sufriendo últimamente un gran número de atropellos, tanto a ciclistas como a peatones. De hecho, conocíamos hoy otro caso por atropello esta mañana, una joven de 15 años en Pozuelo anoche. El suceso, además, ocurría el otro en Valdemoro, concretamente en el número 25 del Paseo de la Estación. Los vecinos de la zona reiteraban sus quejas y reclamaban una solución urgente por parte del ayuntamiento, alegando que no es el primer atropello que se produce en la zona. Afortunadamente, la joven se encuentra estable, fuera de peligro, aunque permanece ingresada en el Hospital 12 de Octubre. Pero este, como decimos, no es el único atropello que se ha producido en estos días. Ayer, el 112 confirmaba el fallecimiento de un hombre de 40 años en Pozuelo. El fallecido fue embestido por un vehículo a las 8 menos 20 de la mañana en la M502 en ese municipio. Y además, otro accidente el pasado jueves, 1 de septiembre, para empezar el mes. Una mujer de 70 años resultó herida tras ser arrollada por un camión cuando cruzaba una calle cercana a un paso de peatones regulado por un semáforo. Ese incidente tuvo lugar en el distrito madrileño de Carabanchel. Por suerte, los servicios sanitarios lograron estabilizar a la víctima y trasladarla en estado de gravedad al Hospital 12 de Octubre. Y para tratar en profundidad este tema, hoy vamos a contar con la colaboración de Alejandro Rancho, que es director de la Fundación Abata de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Jan, por favor, ¿podrías utilizar auriculares? Nacho, ¿Sería posible? Ha sufrido un accidente de tráfico. Nacho, hola, es ¿qué que si tal? no se te oye con muchísimo eco. Bueno, lo tendremos en un momento. Nacho sé que está por ahí. Y tenemos también a Jan de Stop Accidentes y a Cayetano Santos. No sé si tenemos por ahí a alguno de ellos de momento. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos a Nacho. En primer lugar, os quiero agradecer a los dos que estéis aquí, Alejandro y Nacho. Es un tema complicado. Contamos que en los últimos días se están produciendo un gran número de atropellos, muchos de ellos fruto de una conducción temeraria, sucesos que quizá ponen sobre la mesa que la comunidad necesita una mayor seguridad vial, mejorando infraestructuras o facilitando información sobre este tema. No sé cómo lo ves, Alejandro. Sí, la verdad que siempre hay carencias en pro de la seguridad vial y realmente nosotros estamos a favor de todas las medidas que se tomen para mejorar esa seguridad vial y llegar a 0 víctimas. ¿Cuál es vuestro punto de vista en este sentido? No sé si se debe invertir más dinero, si es cuestión solamente de dinero, si hay que hablar también de concienciación y de educación, no sé, desde los colegios, desde las autoescuelas. No sé cuál sería el primer foco al que deberíamos prestar atención. Bueno, la verdad que creemos que es más la educación y la concienciación, sí. Aparte de las infraestructuras. Hay muchas infraestructuras que sería deseable que se invirtiera bastante más, ¿no? No obstante, España gozamos de unas carreteras bastante buenas, aunque quedan muchas carencias. Así mismo, entendemos que la educación vial es fundamental. Desde la educación infantil creo que se debe de abogar por una concienciación y una educación. Vamos a aportar unos cuantos datos, porque en lo que va de año la capital ha registrado un total de 883 atropellos a peatones, o sea que estas cifras ni siquiera contabilizan los que se producen contra ciclistas. Recordemos que hace no mucho murió un ciclista también atropellado, era bombero del Ayuntamiento de Madrid. Esto supone una media superior a 4 accidentes diarios. Esto es una barbaridad. Yo no sé por qué surge una fundación como la que tú diriges, la Fundación de Ayuda al Accidentado. ¿Surge porque veis que hay mucha desprotección por la gente que sufre? Nosotros surgimos precisamente para la atención a la víctima, o sea, principalmente, más que para la evitación de la siniestrabilidad, que también, pero principalmente surgimos por un grave siniestro vial que sufrimos contra un guardarraíl en el año 96. Entonces, por una experiencia personal, una experiencia muy traumática, donde realmente vengo de la última intervención que le han hecho, que era mi pareja, en esa época, hace ya casi 26 años, el lunes le han intervenido, le han puesto una prótesis de tobillo, después de 20 y pico años. Quiero decir, le querían amputar una pierna, fue un accidente muy traumático, es la operación número 15
que le practican en la pierna, la ha librado y bueno, lleva 20 y pico años con ella, con lo cual de ahí surge nuestra fundación, ¿no? De lo mal que lo pasamos cuando surge el accidente, lo mal que se portan las aseguradoras en este sentido y las carencias que existen. O sea, yo vengo más bien a hablar de las consecuencias del accidente y de cómo paliarlas y de qué tiene que hacer una persona cuando sufre el accidente, porque hoy en día y con la nueva ley que entró en vigor en enero de 2016, bueno, pues ha mejorado con mucho la anterior, pero realmente ha mejorado para los grandes lesionados. Para los pequeños lesionados, lo que es el accidente típico del latigazo cervical, según la ley, en el artículo 135, la indemnización por traumatismos menores de columna vertebral, se ven muy limitados y hay muchos conceptos de los que os puedo hablar. A vosotros, sí, lo estamos escuchando también la radio. Claro, todos los oyentes, la cantidad de vicisitudes que se pueden pasar, porque hay 4 criterios principales por el cual te pueden excluir de un siniestro. O sea, la aseguradora, estamos hablando de que es una entidad privada y estamos hablando de que es un ente que gana dinero cuando vende primas, pero sobre todo lo gana cuando no paga siniestros. Y al 31 de diciembre, como cualquier empresa, debe de rendir el máximo beneficio a sus accionistas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un criterio que es el criterio de exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología. Es decir, que si por lo que sea, un mes antes del siniestro fuiste al médico a quejarte de que te dolía la cervical, ya te lo pueden excluir. Ya pueden achacar el accidente a otro tipo de Tienen un cuestiones, argumento, ¿no? por lo menos. Luego, por otro lado, tenemos el cronológico, que en teoría son 72 horas desde el accidente. Lo vemos normal, ¿no? Y es lógico que en 72 horas, desde que se produce el siniestro, tengas que acudir a un centro sanitario o curarte, pues, comprar unas pastillas en la farmacia, un analgésico, cualquier cosa. Luego tenemos el criterio cronológico. El topográfico, que consiste en que la lesión se produzca en la parte del cuerpo en la que con la ocurrencia del siniestro es consecuente sea consecuente. Algo difícil de probar, porque los siniestros son dispares, ¿no? Y cuando te dan un golpe por detrás, está claro que tienes un esguince cervical, pero cuando te dan un golpe lateral o das frontal, ya no puedes producir ese esguince cervical. ¿Por qué? Cada persona somos un mundo, no es lo mismo una persona mayor que una persona joven, una persona que va despistada, una persona que va atenta a la conducción. O sea, hay varias razones, ¿no? Entonces sería discutible. Pero por último, que es el criterio que más están utilizando las aseguradoras para rechazar un siniestro, es el de intensidad. Cuando resulta que el criterio de intensidad es que tiene que haber un golpe de tal magnitud que te cause una lesión. Cuando cualquiera sabe que va en un vehículo y a lo mejor vas mirando al móvil, que es lo más normal de un ocupante. Hoy en día todo el mundo mirando al móvil, estamos hipnotizados. Y una persona que no se fija en la conducción y de repente hay una frenada brusca, ¿por qué no puede producir? A todos nos ocurre, vas yendo en transporte público o en transporte privado. Y eso lo ve y lo detecta cualquiera. Entonces, estamos muy en contra de ese criterio de intensidad. ¿Puedo preguntar brevemente cuál fue el criterio por el que excluyeron o dejaron de pagar a tu pareja, que me has dicho que lleva 15 operaciones y que después de 26 años sigue siendo... No he dicho que dejaran de pagar. Tuvieron que indemnizar, pero hubo muchos problemas. Lo primero que nos dijeron, éramos muy jóvenes, éramos muy jóvenes. Ella tenía 20 años, yo tenía 24 años. Y nos dijeron que no pagaban porque yo era el culpable, porque yo era el conductor, cuando no era el culpable era la vía, que habían colocado mal un guardarraíl. Quiero saludar también a Nacho, le saludaba hace un momento. Nacho sufrió un accidente de tráfico hace poquito. Nacho, ¿cómo estás? Hola, pues bien, la verdad es que no estoy mejor que antes. Bueno, tengo todavía algunas secuelas que estamos todavía ahí pegándonos con la compañía porque las reconozca, pero mejor, claro. ¿Puedo preguntar qué te pasó? ¿Cómo pasó? Yo tuve un alcance por detrás. Estaba parado con el coche y vino por detrás una furgoneta y me empotró. Y tuviste un latigazo como poco, ¿no? Entiendo. Claro, tuve cervicales y lumbares. Claro. Entonces,
fue la primera vez que me puse en contacto con la Fundación Avatar y porque la verdad es que siempre cuando he tenido yo soy motorista, y entonces cuando he tenido alguna caída en Madrid de que no grave, ¿sabes? Pues que me han tirado, que tal, no sé qué, siempre he confiado en la aseguradora mía. Y entonces, al cabo de los años, lo que he aprendido es que no debemos de confiar en nuestra aseguradora jamás. Y entonces el tema de abogado y de reclamación hay que hacerlo externamente. ¿Por qué? Porque yo jamás he conseguido ni que me indemnicen, ni que me paguen lesiones, ni que me tal. Yo simplemente me pegaba porque tuviera la moto otra vez arreglada y es en lo que se basaban y ya estaba. Y nadie se ha preocupado por mí. Es más, recuerdo en el último golpe que tuve en la M40 que estando parado en una incorporación de la M40, estando parado en un stop, también me dio por detrás un coche la que me golpeó, sí, cogió y dijo, si no se ha llegado a caer de la moto. Y la moto estuvieron a punto de darme la siniestro total. O sea, la moto siniestro total y resulta que tú no habías llegado a tocar el suelo según la aseguradora, ¿no? Exacto. Entonces, mi abogado, que era de la compañía, no dijo ni mu. Le dije, pero saca las fotos, ¿vale? Nada. Entonces, yo ya sabía que estaban conchavados porque había convenio entre mi compañía y la contraria. Entonces, cuando hay convenio entre las compañías, pues echan sus cuentas de, mira, te voy a pagar esto, tal, no sé qué, y esto no lo ahorramos. Y es así, de duro. Entonces, esta vez, según me dieron el golpe, directamente lo que hice fue llamar a Avatar. Mira, me ha pasado esto, mandé unas fotos, me dijeron que tenía que hacer. ¿Tú a ellos les conocías de antes? ¿O a ti te pasa esto y tú dices, joder, pues tengo que dar con alguien que me ayude? No, es que es curioso porque yo los conocía en el sentido de que los recomendaba, porque conocí el caso de Alejandro, pero yo jamás, de esto que cuando tengo un golpe o algo, nunca me he acordado. Vale. Bueno, pues tengo el seguro y tal, y ya está, y me fío. Y entonces, esta vez me acordé en el momento y ya me dije, me ha pasado esto, ¿qué hago? Y me dijeron, pues haz el parte, tienes que hacer esto, no te preocupes, tal, no sé qué, las fotos. Y entonces, seguidamente, ellos lo primero que hicieron fue mandarme a un médico a que me hiciera resonancias magnéticas, a que me explorara. O sea, desde el primer momento me sentí arropado y ayudado. Los quiero repartir para que cerréis eso. Estamos hablando de accidentes, estamos hablando de prevención, estamos hablando de gestión emocional y de gestión práctica de cómo se resuelve esto y después o se resuelve o se mitiga o se trata o se lidia con ello. Entonces quiero que cerréis vosotros. Empiezo contigo, Alejandro. Bueno, pues nada, simplemente decirte que en los accidentes menores las aseguradoras se aprovechan y mucho de esa víctima que está indefensa, porque ellos tienen todas las herramientas. Ellos tienen peritos, ellos tienen periciales que no te dan, ellos tienen talleres concertados, tienen clínicas médicas con sus convenios que les pagan lo que quieren y al final entran por el aro porque trabajan como hay muchísimos accidentes, hay muchísimas víctimas, al final entra todo el mundo al aro de las compañías, aunque paguen muy poquito, pero como son muchos pocos, les pueden llegar a compensar. Y todo eso va en detrimento de la víctima, del que sufre el siniestro. O sea, los hay que les dan un tratamiento de muy baja calidad y muy mala, y los hay que le rechazan injustamente, totalmente injusto. Pues Alejandro Rancho es director de la Fundación Avatar de Ayuda al Accidentado. Muchísimas gracias por estar en Radio Inter esta tarde. Gracias a vosotros. Nacho, 30 segunditos. Quiero que cierres, que termines. ¿Con qué nos debemos quedar? Pues yo aconsejo a todo el mundo que tenga un accidente, que en mi caso yo llamé a la Fundación Avatar, aconsejo a todo el mundo que utilice, pues eso, un ente externo a su compañía para que de verdad les traten como debe de ser. Porque yo es la primera vez que me siento, pues, arropado. Arropado, acompañado y ayudado. Sí, o sea, es la primera vez de varios accidentes que he sufrido en Madrid, leves, pero, bueno, gente que te paga de principio la rehabilitación,
te llama todas las semanas para ver qué tal estás, cómo va tu mejoría. Bueno, son como una especie de padres. De familia. Nacho, mil gracias, un abrazo, a mejorarse. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.